Así que vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3, versículos 15 y 16, pero vamos a leer hasta el 21 porque este es una parte voy a predicar una parte de un sermón, o sea, lo armé como si fuera un sermón, pero lo dividí en dos, así que este primer punto lo vamos a ver el día de hoy, que son versículos 15 y 16, pero vamos a leer hasta el versículo 21. Y vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes, de forma intercalada. ¿Amén? No sé si me entendieron. ¿Sí? Bueno. Versículo 15 lo leo yo. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales no son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuestra ciudadanía la del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahora todos juntos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en estos pasajes puedo ver que Pablo tiene un anhelo, un deseo por el crecimiento de los filipenses. Tiene un anhelo, un deseo para que ellos puedan crecer espiritualmente de forma sana, los filipenses, en el sentido espiritual. Y por esa razón también en el versículo 17 en adelante empieza a hablar y también habla en relación a lo que yo creo, lo que yo interpreto de los judaizantes, quienes eran los que decían que era necesario circuncidar, necesario obedecer la ley, y bueno, todas esas prácticas que no eran necesarias porque ya el Evangelio de Jesucristo vino y cambió todo ese sistema de ley que había cuando Israel estaba, cuando Israel era el foco principal del centro de Dios. Ahora, vamos a enfocarnos en el versículo 15 y 16 y vamos a ver que hay dos llamados o dos exhortaciones de Pablo para crecer espiritualmente. Dos llamados de Pablo para crecer espiritualmente. Y vamos a ver en el día de hoy el primero, que es el versículo 15 al 16. ¿Y qué es el llamado? El primer llamado es pensar en lo mismo para crecer. Pensar unificadamente para crecer espiritualmente. Y eso es lo que vemos ahora. Vamos a ver el versículo 15 y 16. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor, para conmigo, que me permite poder estar acá nuevamente y poder compartir, Señor, lo que uno ha aprendido de tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a poder aplicar esto, Señor, y ayúdame a mí a expresar lo que dice el texto y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayuda a cada corazón, cada mente, Señor, que está aquí, a que pueda abrir, Señor, que tú derribes todo obstáculo, todo altivez que se levante contra el conocimiento de tu nombre, Señor. Así que quítalo y que se puedan enfocar y concentrar, Señor, en tu palabra y para que podamos ser hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, a quien es el único digno de toda gloria y honra. Amén y amén. Amén. Bueno, pensar en lo mismo para crecer. Y vamos a ver que en el versículo 15 puedo ver la primera frase que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Que es, para pensar en lo mismo, para crecer, hay que pensar en crecer. Hay que pensar en crecer espiritualmente. ¿Y por qué digo ya crecer espiritualmente? Porque en versículo 9, 8... y en adelante, y sobre todo el versículo 12 y 14, ahí habla Pablo de que él no era, ¿qué cosa? Versículo 12, él no era
perfecto, no era perfecto en el sentido impecable moral, totalmente acabado, completo, esa era la palabra perfecto, completo moralmente. Vamos a ver que hay una diferencia entre esa palabra y el término que hay en versículo 15. Pero él decía, yo no soy totalmente completo en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, en base a eso, digo, yo prosigo a la meta, yo prosigo, me adelanto, y proseguir, esa palabra proseguir, era correr fervientemente, no era correr sin gana, sino correr como corren los maratonistas bien entrenados, que le llaman el sprint final, corren con mucha fuerza para poder alcanzar la meta, poder lograr un mejor tiempo. Bueno, de la misma manera proseguía su objetivo el apóstol Pablo, en que era en conocer a Jesucristo. Y entonces, acá en versículo 15, él lleva lo que es su actitud personal, él lo lleva a decir, ustedes también tienen que pensar de esta manera. Esta es la actitud que habla en forma plural. Está hablando a todos, ya empieza a exhortar y le está diciendo, lo que yo siento de forma individual, lo que yo pienso, la actitud, el pensamiento que yo he adoptado, ustedes también deben pensar lo mismo. Entonces, eso es el mensaje de Pablo a los filipenses. Y se dirige principalmente a los perfectos en el sentido, y ahora esta es la pregunta que se van a hacer. Si Pablo dijo que no era perfecto, ¿por qué ahora acá dice que somos perfectos? O sea, se está diciendo que no es perfecto, porque ahora acá en versículo 15 dice que es perfecto. Bueno, lo que la palabra allí es parecida al versículo 12, pero su contexto, y hay una diferencia. Hay diferencia en término, pero también diferencia en el contexto. Este término, que es teleios, que es completo, también se puede ver en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo, y lo voy a leer, Efesios capítulo 4. A modo de ejemplo, yo sé que hay muchos pasajes que citan este. Efesios capítulo 4, versículo 13. Está hablando de la utilidad de los dones, y Dios puso apóstoles, Dios puso profetas, Dios puso evangelistas, Dios puso pastores, y Dios puso pastores y maestros, y para que esto cumpliera una función. Y después dice el versículo 13, hasta que era de que ellos debían tratar de avanzar el crecimiento espiritual de la iglesia. Dice esto hasta el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, entonces ese término, varón perfecto, es el mismo que se utiliza en versículo 15 del capítulo 3, y es completo. Está hablando en sentido directo. Esa palabra, ese término, hacía referencia a un desarrollo físico. Ahora, cuando uno es niño, le dicen, es niño, ¿verdad? Y hay cosas que, por ejemplo, un niño puede trabajar como un adulto, o sea, ¿cuándo está habilitado según el Estado, según las leyes, el niño, para trabajar así oficialmente? El mayor de edad, a unos 16, pero 18 años es la ley. Se le debe hacer trabajar antes, o sea, no explotándolo, no, pero sí se le debe hacer trabajar. Y hay padres o varios hijos que miran a sus padres, ¿no? Y diciendo, mi papá. Pero lo que digo es que ellos, ¿por qué ponen esa edad? ¿Por qué ponen esa edad? Porque ya se han desarrollado, ¿qué cosa? Físicamente. Ya tienen más fuerza, sus huesos son más duros, las articulaciones, el cerebro tienen más agilidad. Ya para esa edad se supone que debe ser así. Entonces ponen esa edad como decir, bueno, de ahí arranca. Entonces de la misma manera está Pablo utiliza ese término para decir, mirá, los que han llegado a una madurez, no física, no hablando físicamente, sino una madurez espiritual, bueno,
esto mismo sintamos. Así que directamente se dirige a ellos, pero también se aplica a toda la iglesia. Se aplica a toda la iglesia porque no todos eran perfectos, no todos eran maduros espiritualmente, no todos eran con una obra completa en el sentido ético. La palabra sintamos, porque ahora dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es ese sentir? Es un sentir de, ay, tengo mariposas en la panza, o siento sensaciones ahí. No está hablando de esa palabra en sí. Esa palabra es froneo, que es pensar. Es pensar, literalmente es pensar. Entonces Pablo cuando dice esto mismo sintamos, está diciendo esto mismo pensemos. Y aquí se está haciendo referencia, y es el punto. El punto que está haciendo referencia en el versículo, específicamente lo que yo pienso es el versículo 12 al 14, que está diciendo, esto mismo pensemos, lo que yo estoy diciendo, que hay que proseguir a la meta, que hay que correr hacia el premio supremo del llamamiento de Dios, esto mismo ustedes también deben pensar, deben estar mentalizados, porque eso también significa mentalizado de una cierta manera, es lo que quiere decir sintamos. Esa palabra, sentir, sintamos, se ve en Filipenses 1:7, después se ve también en Filipenses capítulo 2, versículo 2, después también versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir, que quiere decir el mismo pensamiento que tenía Cristo Jesús, nosotros también tenemos que pensar lo mismo. Eso es lo que está diciendo el Pablo allí. También en otro versículo, además del versículo 15 y 16, también lo vemos en versículo 19, cuando dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, ahí está traducido de manera literal. Y versículo 2 del capítulo 4, cuando dice, ruego de vos y así que sean de un mismo sentir en Cristo, en el Señor. Entonces ese sentir quiere decir un mismo pensamiento. Pablo exhortaba a que tengan ese pensamiento, a que la iglesia sea unida en el pensamiento, pero acá específicamente está hablando acerca de correr hacia ser como Jesús. Pablo quiere que adopten su forma de pensar en cuanto a buscar conocer más a Cristo y así crecer espiritualmente. Quieren que tenga la misma actitud que él tenía. ¿Por qué digo que él decía conocerle? Porque el versículo 10, capítulo 3 del mismo capítulo dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Pablo, ¿qué había dicho en versículos 7 y 8? Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué cosa? Como pérdida. Una persona, y dice, por amor ¿de quién? Por amor de Cristo. Después dice en versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, una persona que puede decir como Pablo, todas las cosas que yo era en la carne, todos los títulos, todos los logros que obtuve a lo largo de mi carrera, en lo cual yo me jactaba, en lo cual yo me decía, wow, y no solamente yo solo, sino también los demás, se decían, Pablo, el gran maestro, el fariseo, todas esas cosas las tengo por basura, y significa estiércol, los desechos humanos. Entonces, una persona que puede llegar a decir eso, es una persona que realmente ama a Dios por sobre todas las cosas. El que no ama, el que ama a padre o a madre, no es digno, ¿cómo? El que ama a padre o madre más que a mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es verdad, eso está en Mateo, sí, está en Mateo 10. Entonces, lo que decía era que si vos amás más a alguien, lo lleva a ese extremo Jesús, más que a mí, realmente no me estás amando, porque yo debo ser por sobre todas las cosas, y creo que eso fue lo que se predicó el domingo pasado, el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Versión Luciano, estoy diciendo, pero era en resumen amar más que sobre todas las cosas. Así que conocer es clave. Conocer es clave.
Entonces, adoptar esa forma de pensar de Pablo significa mucho, porque cuando vos más conoces a Dios, más te vas a enamorar de Él, más nos vamos a enamorar de Él. Entonces, hay que estar pensando en lo que Pablo estaba pensando. Y esa forma de pensar me hacía acordar, me venía a la mente, siempre lo llevo al plano del deporte, ¿no? Pero los maratonistas se preparan 4 años, piensan 4 años, y hay competencia entre medio, pero se preparan 4 años entrenando duro, fuerte, para correr lo de 100 metros, ¿no? Lo de 100 metros. ¿Para correr cuánto? 11 segundos, 10 segundos, a uno los que son buenos, menos de 10 segundos. Son eso, se entrenan tantos años para eso. ¿Y saben cuál es lo clave de toda esa carrera? ¿Saben cuál es lo clave? Hablando en técnica, es la partida. Sí, hay varios puntos clave, pero uno de los puntos clave es la partida. Y ustedes lo ven, seguramente lo vieron en la tele, cuando dicen a sus marcas, y ellos se posicionan, se ponen ahí, se ponen la pie a sus marcas, listos, y levantan el traste, levantan así, y ellos están pensando, ¿no? Ellos están ahí, y están diciendo, bueno, estoy pensando en si dejé la canilla abierta, o si dejé la luz prendida. No, cuando dicen a su marca, preparados, ellos están allí pensando, ¿qué cosa? ¿Están esperando qué cosa? El disparo, la señal. Entonces ellos están mentalizados, están froneos, están concentrados. Y eso es lo que Pablo pide a los cristianos de Filipos, que estén así concentrados, pensando, porque si uno está concentrado en las cosas de Dios, en crecer espiritualmente, no vas a crecer. No vas a crecer, va a estar buscando progreso económico, va a estar tratando de pagar las cosas, tratando de sacar solamente, aprobar la materia, viviendo solamente las cosas de este mundo. Pero aquel que está froneo en las cosas de Dios, está pensando, va a buscar el crecimiento espiritual como Pablo quería que él buscase. Ahora, también además de pensar en crecer, este es un pensamiento revelado por Dios. Un pensamiento no solamente en crecer, sino un pensamiento revelado por Dios, porque el versículo 15 continúa y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, os lo revelará Dios. Si piensan de otra manera, porque esa es la palabra sentís, y si piensan de otra manera, si piensan de manera diferente, esto también lo revelará Dios. Y esa palabra revelará Dios es... Lo voy a leer transliterado, o sea, apocalipto. ¿No le parece familiar esa palabra? Apocalipto. ¿De qué? ¿De qué libro? De Apocalipsis. ¿Qué significa revelación? Bueno, apocalipto significa develar, desvelar, descubrir. O sea, algo que está tapado, vos lo agarrás y le sacas lo que está tapando esa cosa. Y lo muestra, es manifiesto a todos. Eso es la palabra Apocalipsis. Dios lo va a revelar, Dios te lo va a mostrar. Si piensan de otra manera, si piensan de manera diferente. Ahora yo pienso que esas personas que podrían llegar a pensar diferente de Pablo, era porque habían adoptado 2 actitudes. Pienso, eso es algo, una interpretación, no lo dice. Pero sí dice que si hay personas que piensan diferente en cuanto a no crecer espiritualmente, no tener ese pensamiento de Pablo, de ir, proseguir, de querer alcanzar la meta, yo pienso que hubieran adoptado estas 2 formas de pensar. Por ejemplo, la titulé liberal, pensamiento liberal. Como diciendo, no sea exagerado, Pablo. ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanto? No seas tan fanático, Pablo, no seas tan radical. ¿Por qué querés ir ¿por qué querés ir los miércoles a la iglesia a la oración? ¿Por qué querés ir los sábados ahí, los domingos también? ¿Por qué querés hacer ayuno? ¿Por qué querés hacer vigilia? ¿Por qué querés leer tanta Biblia? No seas exagerado, Pablo.
ya los tiempos han cambiado. U otros podrían haber dicho, y puse ahí, se la creían, como diciendo, yo ya tengo años en esto, yo ya llegué a la madurez, yo ya soy maduro, ya, ¿cuántos años tengo convertido de chiquito? Hay esa frase, nací en la iglesia. Nací en la iglesia. ¿Cuándo te convertí? No, yo nací en la iglesia. No, o sea, nadie nació en la iglesia, creo que literalmente nadie nació en un hospital. Pero espiritualmente tampoco nacieron en la iglesia, espiritualmente. Una persona, ¿cuándo es salva? Cuando cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y eso no viene porque sos hijo del pastor, porque sos hijo de un diácono o sos hijo de... No. Eso viene porque es una convicción personal e individual, que vos reconoces que sos pecador y que no hay nadie que te pueda salvar, sino solamente ¿quién? Jesús, la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Entonces, pueden haber personas que se la creían, que decían, bueno, yo ya tengo años en esto, yo ya he memorizado la Biblia y he tomado estudio y he ido al seminario y he hecho esto y aquello. Entonces Pablo me parece que está diciendo, no, esto no se aplica a mí, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, yo ya lo pasé. Bueno, el punto de este pasaje es que Dios le va a revelar en su tiempo. Al igual que a Pablo, Dios le iba a revelar a los que pensaban de esa manera, tal vez, Dios le iba a revelar. Y Pablo, con amor y paciencia, le escribe, es como si le escribiera esto: a ustedes que difieren conmigo, que tienen diferencia en cuanto a este punto, Dios le va a mostrar ese mismo pensamiento. Dios le va a mostrar, Dios le va a revelar, Dios le va a hacer manifiesto ese pensamiento. Porque la palabra de Dios muestra ese aspecto del Señor. Vemos que hay pasajes que dice que el Espíritu Santo va a enseñar ¿qué cosa? Todas las cosas. En 1 Juan, por ejemplo, capítulo 2, dice, Él le enseñará todas las cosas. También le va a enseñar. Y en Juan 16:13 dice que le va a guiar, ¿qué cosa? A toda la verdad. Él lo guiará a toda la verdad. Entonces, ¿quién? ¿Uno mismo? ¿Un maestro? ¿Un pastor? No, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar ¿a quién? En el creyente, en el Hijo de Dios. Él lo va a guiar. Y en 1 Corintios 3:6, cuando habían gente que habían tomado partido por Apolo, otro por Pablo, otro por Cefas, ¿qué dice? Pablo no es nadie, Apolo no es nadie, son solamente siervos. ¿Por qué? El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios. Solamente somos siervos, colaboradores, porque el crecimiento lo da Dios. Y en Filipenses 2:13, que es muy conocido, porque, lo voy a leer, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su beneplácito. Y Dios desea que las personas le conozcan. Y Dios pone ese querer. Pero viene de Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo le habla así de forma paciente. Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar en ese momento. ¿Tenés paciencia con el crecimiento del hermano? ¿Tenés paciencia con el crecimiento del hermano? De repente somos todos maduros y de repente somos todos celosos, ¿no? De Dios. Somos todos así, fervientes. Y miramos a los demás y decimos, ¿por qué no crece? ¿Qué le pasa que no crece espiritualmente? Y ya no, eso es porque adoptamos un pensamiento de decir, soy más que el otro. Tranquilo, Dios se ocupa del otro hermano. Dios se ocupa del otro hermano. Esa obra, esa tarea no te corresponde a vos. Esa tarea le corresponde a Dios. Vos seguís haciendo lo que Dios te manda a hacer. Amén. No ocupe tanto en por qué el otro no crece. ¿Por qué? O qué puedo hacer para que crezca, no sé, en 2 meses, en 3 meses. Y buscas ahí en internet 10 pasos para que... No. Eso solamente lo da Dios por su gracia. Ahora, cuando esa persona es expuesta a la palabra de Dios, cuando esa persona es el objeto de tu intercesión en la oración,
Dios también utiliza esos medios para ayudarle a crecer espiritualmente al hermano. Y por esa razón debemos predicar, debemos animar, debemos exhortar al hermano con la palabra de Dios. Debemos orar por el hermano para que crezca espiritualmente. Pero no debemos frustrarnos y decir, ¿por qué no crece? A tantos años que viene acá y sigue preguntando ¿dónde está Génesis? O cosas por el estilo. Eso se ocupa del Señor. En la gana, la motivación, el deseo, Dios le va a ayudar a esa persona a crecer espiritualmente y a dejar los pecados que tienen que dejar. Nosotros debemos seguir fiel a la palabra de Dios. No por eso vamos a decir, está bien, bueno, seguí haciendo lo mismo, seguí con eso. No por eso vamos a seguir así. Pero sí debemos decir, Dios es el Padre, Dios es soberano, Él es el Dios. Y también hablando jugando un poco con el texto, aquellos que podrían pensar como que son liberales, aquellas personas que podrían llegar a pensar, yo ya llegué, yo soy maduro. Tal vez hay personas acá que pueden diferir con Pablo y decir, no seas tan exagerado, Pablo. Esa persona y si sos de esa, no vas a crecer espiritualmente. No vas a crecer, porque esa forma de pensar te estanca. Siempre están jugando al límite, y todos hemos caído en eso. Estamos ahí el límite. ¿Cómo se le llama? ¿Jugar con qué? Con fuego. Y cuando uno juega con fuego, te puedes quemar. Te quemas, pasa eso. Aquellas personas están ahí el límite en el sentido de ver películas. Es con escenas sensuales, con escenas de desnudez. Personas que ven violencia y no hay tanto edificación espiritual. Así. Ahora, ver una película, como te dije, no es pecado, pero hay que tener cuidado con el contenido. La música también te puede llevar ahí. Es una línea ahí fina. La línea fina. Novelas. No sé. Hay novelas. Yo me acuerdo de 2015 que ya a las 3 de la tarde mostraban como si fuera una película que no lo hubieran mostrado ni a las 10 de la noche o 11 de la noche en otra época. Ahora, la cancha, acá en Argentina, ¿no? La cancha es algo tremendo. Y yo he ido a la cancha. Y cuando vas ahí, no escuchás, qué bien que jugaste, o no escuchás cuando se equivoca. Bueno, pero la próxima lo vas a meter. No vas a escuchar eso. No vas a escuchar, bueno, vamos arriba, no importa, no hicieron. No, vas a escuchar cosas que no son lindas. Y sabemos que en Efesios habla acerca de eso. Y en 1 Corintios dice, no os engañéis, que las charlas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces sí, hay afecto en eso. No puede decir que, vuelvo y volví más edificado espiritualmente. Ahora, ver un partido no es pecado, no es malo, pero hay que tener cuidado en cuanto a eso. Algunos, cuando hablan con una novia o novia, dicen, bueno, no sea tan exagerado, Pablo, no sea esto de andar en santidad, buscar, pero estar solo así en un cuarto, una chica, un chico, y estar ahí dándose abrazos y tocándose, cosas. Están ahí al límite y por esa razón muchas veces caen y pecan. No caen, solo se fueron, se metieron en ese lugar. Algunos pueden decir, yo acompaño a mi amigo y voy al boliche, pero yo no tomo, yo soy cristiano. ¿No? ¿Por qué no toman? No, yo soy cristiano. Están ahí y están bailando, no, yo no participo en eso. Entonces, ¿para qué va al boliche? Si no tenés,
Si aquí comunión tiene luz con las tinieblas, vos estás en un lugar donde no es edificante allí. No te van a decir, vamos a orar, vamos a leer lo que dice Santiago. No, te van a instar a hacer lo malo, te van a instar a pecar. Entonces, tal vez vos tenés ese pensamiento liberal. Y todos hemos caído en eso, porque nuestra mente juega contra eso. Pero hay que pensar como Pablo. También hay otros que piensan que por ahí son maduros. O tal vez alcanzaron madurez, pero todos somos en pecado, estamos en pecado. Y hay un momento que dice 1 Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Está hablando en cierta jactancia, cierta soberbia, de decir, bueno, yo ya llegué. Y dicen, no tengo pecado, o no tengo nada que mejorar. A esas personas, en 1 Juan 1.8 dice, si decís que no tenés pecado, si decimos que no tenés pecado, la verdad, ¿qué cosa? No está en nosotros. Y después, en unos versículos siguientes, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién le hacemos mentiroso? A Dios. También nos mentimos a nosotros mismos y también le hacemos mentiroso a Dios. Eso también creo que lo compartió el miércoles, el hermano Carlos. Entonces ya llegamos a madurez y decimos, leer la Biblia todo el año, toda completa, de Génesis, Apocalipsis. ¿Para qué si ya leí, si ya leí una sola vez? ¿Para qué seguir leyendo? Tomar cursos o estudios bíblicos. No, yo necesito, yo la tomé allá en el 2004, 2005. Ya está. ¿Para qué? Ya lo sé. Evangelizar, salir a hablar de Cristo. Si yo lo hice ya. Acá cuando se hacía el Día de Niños, yo estuve ahí participando. Que lo haga otro. Ya está. ¿Para qué? Estamos ahí pensando que ya hemos llegado al punto límite, al tope. Nosotros ya hemos llegado a la madurez. Pero no debe ser así. Porque esa forma de pensar te va a obstaculizar, te va a impedir seguir progresando espiritualmente. Y Pablo quiere que todos estén pensando en seguir buscando el progreso espiritual. Pidamos a Dios que nos muestre y nos revele el pensamiento de santidad, seguir creciendo. Por último, versículo 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En aquello que hemos llegado. En otras palabras, en fin, dejando de lado la diferencia, enfoquémonos en lo que nos sirvió como crecimiento espiritual, lo que sirvió para que llegamos donde estamos, o sea, lo que sirvió para que nosotros hubiésemos llegado acá, al lugar donde estamos espiritualmente hablando. Ahí eso está diciendo, pero en aquello que hemos llegado, o sea, lo que sirvió, en lo que tenemos en común, dice a continuación, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Continuemos, avancemos en aquella línea, en aquello que nos sirvió. Sigamos progresando espiritualmente, continuemos en esto, prosigamos, sigamos. Eso es lo que está diciendo Pablo, acá en el versículo 16. Y Pablo quiere, porque habla de forma, ¿está hablando para sí mismo o está hablando para quién? Para la iglesia. Está hablando para la iglesia, sigamos, continuemos. No está diciendo yo continúo, yo sigo. No, está hablando de todos. Vamos, está alentando, está exhortando, está llamando. Pablo quiere que la iglesia tenga una unidad en pensamiento, aun a pesar de diferencias. Él quiere que avancen espiritualmente, Él desea que avancen espiritualmente. Por eso Él está llamando a que tengan una unidad en pensamiento. Aún a pesar de diferencias que pueden tener, Él dice, bueno, tal vez otras personas están pensando de forma diferente, bueno, pero en aquello que tenemos en común, aquello que concordamos, sigamos en eso, sigamos, avancemos. Y hay un ejemplo acerca del trabajo, de la unidad del pensamiento y lo que eso impactó, de lo que eso logró. Hay varios ejemplos, tanto históricamente y actualmente también debe haber, lo hay, pero en la Biblia vemos un ejemplo
acerca de un hombre que era copero del rey de Medio y Persa, y vio la situación, se enteró de la situación en que se encontraban Jerusalén y los muros cómo estaban, y decidió, ¿qué cosa? Regresar allí a la ciudad. ¿Para qué? ¿Cuál era su misión? Reconstruir, levantar los muros. Y él agarró, entonces ya él dijo, creo que los tercer días se pusieron a trabajar, sí, empezaron a levantar, pero él no dijo, bueno, tengo que hacer los muros, agarro, lo pongo yo y empiezo, tac, tac. ¿Lo hizo solo? No, él dividió al pueblo de Israel, lo dividió en escuadras y dijo, mira, ustedes se ocupan de este lado, ustedes se ocupan de acá, yo me voy a ocupar de esta puerta, ustedes se van a ocupar de esta puerta. Y después todo trabajando de manera coordinada, de manera sacrificada. ¿En cuántos días lograron reconstruir? En 52 días lograron reconstruir. Años había estado allí, los muros tirados, y no habían hecho nada a nadie. Y entonces, nadie había hecho nada. Entonces ahí va Nehemías, y junto al pueblo trabajaron, fueron unidos y levantaron el muro, pudieron reconstruir. Ese es un impacto de lo que Pablo quiere hacer, eso es lo que quiere lograr. Quieren que haya unidad en el pensamiento, para que ellos puedan progresar en el Evangelio, avanzar la causa de Cristo. Y en cierta manera, ellos estaban trabajando por el avance del Evangelio, por la causa de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál era la ocasión que le motivó a Pablo a escribir esta carta? ¿Qué había recibido de los filipenses? Una ofrenda, en capítulo 4 lo vamos a ver. ¿Y quién fue el que llevó esa ofrenda? ¿Quién fue el enviado? Epafrodito. Epafrodito fue el que salió de Filipos y llevó la ofrenda. Entonces, esa ofrenda no fue solamente de Epafrodito, fue de toda la iglesia. Entonces ellos estaban comprometidos con la causa del Evangelio. Ellos querían ayudar, aportar a la causa. Y ese es el ejemplo. Eso es lo que quiere fomentar Pablo también. Se ve eso. Así que todo lo que vimos es para creyentes. Es para creyentes. Y ahora tal vez acá hay personas que todavía no han creído en Jesús. ¿Cómo sabes? Acá en Argentina todo el mundo dice creer en Jesús, creer en Dios, y en cierta manera lo hacen, pero no de manera salvadora. ¿A qué me refiero con esto? Los demonios que dicen, creen y tiemblan. No hay no hay una persona que tenga más fe que Satanás y aún no es salvo. Porque él lo conoce, él lo ve, él sabe quién es Dios. Pero aún así, ¿qué cosa? No es hijo de Dios, no es salvo. Está en pecado. Entonces, el hecho de que vos digas, tengo fe, no certifica que vos seas realmente un hijo de Dios. Esa fe debe ser aquella genuina y debe ser nacida producto de esa convicción de pecado que vos tenés. Vos debés reconocer primero que estás en bancarrota espiritual, que no podés llegar a Dios por medio de tus esfuerzos humanos, por medio de tus obras. Venir acá a la iglesia, bautizarte, tomar la Santa Cena, todas esas cosas son obras. Y vos decís, bueno, esas cosas me pueden acercar a Dios, me van a dar una salvación, yo voy a trabajar, me voy a esforzar para poder lograr esa salvación. La realidad es que no podés y debés reconocerlo. Cuando vos reconoces que no podés llegar a Dios por tu propio medio, reconoces que sos pecador de nacimiento y por elección, porque elegimos pecar, ahí vos tenés que acudir ¿a quién? A Cristo, el Salvador. Es aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Tú tienes palabras de qué cosas, de vida eterna. No hay nadie más que te puede salvar. Entonces debes confiar en Él, debes depositar esa fe en Él. No decir, yo nací en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo soy una buena persona, yo hago esto, yo hago aquello. No te sirve. Delante de Dios lo único que te puede servir es creer, confiar
arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesús. Espero que llegue ese día, que sea hoy, que no lo dejes para mañana. Y para repasar, vimos entonces el primer llamado. El primer llamado era pensar lo mismo para crecer, versículos 15 y 16. Lo vamos a ver el segundo el domingo que viene. Vimos que hay que tener un pensamiento, para pensar lo mismo para crecer, hay que pensar en crecer. Y también ese pensamiento es un pensamiento que Dios lo revela, que Dios lo da por gracia. También vimos que es un pensamiento armonioso, que es un pensamiento unificado, y eso es lo que Pablo quiere que lleguen a una unidad de pensamiento. El punto es que debemos pensar en lo mismo en cuanto a seguir creciendo y avanzando el Evangelio, creciendo espiritualmente y avanzando el Evangelio. Separados, Dios no lo quiere. Que estemos separados, Dios no lo quiere. Que uno solo crezca sin el resto es como que tenés un brazo más grande que el otro. Sí, ¿no? Como lo que hacen, eso se me venía en la mente. Cuando van al gimnasio y hacen solamente bíceps, ¿de qué lado? Del derecho. Y el izquierdo, muestran así, todo así, inflamado. Y el izquierdo, así, un palito. Eso es, ¿qué cosa? No hay uniformidad, ¿no? Hay desequilibrio. Bueno, es una iglesia cuando uno está creciendo y lo demás ahí se mantiene flaco. Porque ¿a qué lo comparaba Pablo a la iglesia? ¿Qué imagen daba? Que era un cuerpo. Era un cuerpo. Entonces, si un cuerpo está ahí, siempre lo mismo, estancado, es un cuerpo que vos tenés una pierna más grande y una pierna más chiquita. ¿Y cómo camina cuando pasa eso? Porque hay personas que caminan mal, se ve eso y trae enfermedades en la columna, trae escoliosis, produce tantas otras cosas. Así que Pablo quiere que sean unidos, que haya igualdad, que haya equilibrio en el crecimiento espiritual. También porque ese trabajo unido trae impacto a los demás, Voy a leer algo en cómo me impactó el trabajo de una iglesia en mi vida. Es algo personal. Yo he venido acá a esta iglesia, se me han traído a esta iglesia, antes vivía en otro barrio y por esa razón no venía siempre a esta iglesia de niño, pero cuando venía disfrutaba. Pero sí había una iglesia ahí cerca de mi casa de la denominación de Hermanos Libres y ellos trabajaban y fomentaban el trabajo con los niños. Y yo me acuerdo que ahí asistí de que llegué acá a Córdoba a los 6 años, 6, 7, y hasta los 12, 13, que fue que cumplí ya la edad, y lo cual fue, yo no quería crecer yo quería seguir siendo niño para seguir yendo ahí a esa escuela dominical. Bueno, voy a leer. Dice, cuando era niño me encantaba ir a la iglesia, sabía que allí me iba a divertir, sabía que allí iba a comer rico. Creo que todos los niños hemos pecado en eso, ¿no? Que ir a la iglesia por comer. Pablo no soy el último, así que sabía que allí escucharía historias muy lindas de la Biblia y sabía que allí el clima y ambiente iba a ser totalmente diferente al de mi casa. Por eso doy muchas gracias a Dios, porque hubieron hombres y mujeres movidos por el amor que solo viene de Dios, que estuvieron dispuestos a entregar cada mañana de cada domingo para servir a los niños. Creo que no iban a buscar tipo a las 9, 9 y media. Imagínense, ellos ya se despertaban tipo 8 y media, antes para leer su Biblia o lo que sea, pero se levantaban temprano un domingo. Ellos nos iban a buscar, nos hacían pasar la avenida, nos daban juego para divertirnos. Además, hacían excelente competencia con premio de calidad, de lo cual yo gané uno. Le gané a mi hermana, era un competidor. Y bueno, ella siempre salía segunda. Hacían buenos premios de calidad, gastaban, invertían, mejor dicho. Todos ellos lo hicieron sin recibir el dinero a cambio. Hasta donde yo sé, no se les pagaba. ¿Se imaginan pagar a todos ellos? La economía de la iglesia se vendría, ¿quién diría? A pique. Pero yo sé que a alguien sí le pagará, no en esta vida, sino en la próxima.
ellos tendrán su recompensa, porque cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Ellos trabajaron sin esperar nada a cambio, y si lo hacían, ¿qué pueden esperar de unos niños de barrio pobre? No sé el fruto en cuanto a conversiones, pero sí sé que la palabra no vuelve vacía. Y sé que el trabajo que hicieron para el Señor no es en vano. Escribo esto porque se acerca el Día del Niño. Y eso me hace recordar cuando yo era niño. Y lo que recuerdo, hermano, es que yo esperaba que llegue el día domingo. Esperaba que llegue el día domingo. Yo esperaba que venga la señora Mari a buscarme. Oh, está acá en mi corazón la señora Mari. Yo y los chicos de la cuadra quería que vengan. Los padres también, porque iban a tener un tiempo libre de los niños. El ministerio de escuela dominical impactó mi vida en gran manera. Y lo segundo es porque quiero decirle, hermanos, es que debemos imitar el ejemplo de unidad en el propósito de avanzar la causa del Evangelio que tenía esa iglesia. Esa iglesia tal vez tenía más obreros, y tiene seguramente más obreros hasta el día de hoy, más talentos, más recursos. Terreno no, eso sí que no nos ganan, pero no hay una competencia tampoco. Pero hermanos, si nosotros tan solamente tenemos ganas y estamos unidos, Dios puede hacer que esta iglesia impacte la comunidad para el resto de sus vidas. Amén. Y dejando resultados con valor eterno. No sé ustedes, pero yo quiero eso. Yo quiero ser parte, yo quiero formar parte de la vida de un niño que no sé si será pastor o si cosas. La señora Mari no sé si habrá pensado, va a ser pastor o cosas. No, solamente que hacían para el Señor. Los resultados los dejaron en el Señor. Amén. ¿Cuál será tu actitud? ¿Vas a adoptar la forma de pensar de Pablo? ¿Vas a decir, vamos a crecer? Ya no voy a dejar con liberalidades, con estas permisiones, porque si quiero crecer espiritualmente debo cortar con cosas. ¿Vas a avanzar junto a la iglesia el Evangelio de Cristo? Tenemos mucho campo para avanzar. Todo Kennedy, todo Zona Sur, todos los barrios donde venimos, tenemos para predicar el Evangelio. ¿Cuál va a ser tu actitud? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Te pido Dios que tú sigas obrando en nosotros, nos ayude a poder adoptar el pensamiento que tenía Pablo en cuanto a seguir creciendo, seguir conociendo más a Cristo, seguir amando más a Jesús. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia prosigamos a la meta de querer avanzar en el reino tuyo acá en la tierra, de querer hacer progresar el Evangelio de Cristo, que sea escuchado, que sea conocido por las personas de aquí, Padre Santo. Y en especial también este evento del Día del Niño, que haya varios obreros, Padre, que no haya escasez de obreros, que haya obreros que estén dispuestos a sacrificar cosas, Señor, para ti. Y no solamente ese día en particular, sino todo su día, Padre, sino que estén en disposición de uno a los otros y que sea una iglesia unida, una iglesia fuerte espiritualmente, Padre. Que podamos tomar esa postura individual, Señor, de crecer, de ser santo, y también, pero también tomar una postura de forma conjunta, de forma colectiva como iglesia. Gracias Dios por todo, gracias por tu misericordia. Obra en aquellos, Señor, para salvación. Que si hay alguien aquí que no ha creído, que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Que no se vaya como vino, Señor. Que se vaya con la vida eterna. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.